Esto es una prueba. Se está viendo, ¿cierto? Porque yo perdí la... Supongo que se estará viendo. Ya, chiquillos, lo que habíamos comenzado a ver eran los poderes del Estado, ¿ya? Como ustedes recordarán, hablamos un poquito de qué significaba, dónde estaba el origen de estos poderes del Estado, en esta idea de los contrapesos en política, ¿ya? Donde tenemos un poder que se dedica a la administración pública, otro a crear leyes, otro a aplicar justicia, que es la lógica que tenemos en la actualidad, ¿ya? ¿Y por qué surge esta lógica de poderes del Estado? Para evitar que una persona concentrase todo el poder y se convirtiera en una persona absoluta, perdón, una persona con un poder absoluto, ¿ya? Como un monarca absoluto, ¿ya? Que podría hacer y deshacer a su antojo. Experiencias de ese estilo en un sistema, entre comillas, democrático republicano existen. Por ejemplo, en Rusia, ¿ya? Vladimir Putin hace poco logró el año pasado, logró una reforma a la constitución rusa para poder gobernar hasta el 2030 y algo, sin mayor traba administrativa. Juan Pablo, si no se escucha, tiene que ver principalmente porque quizá cuando te pidió permisos para el micrófono, no se los diste. Si te das cuenta en el navegador de internet, arriba sale acá, perdón, chiquillo, sale arribito, sale como un candadito donde está el link, la dirección, sale un candadito, aprieta ese candadito y tienes que darle permitir audio, ¿ya? De esa forma se puede solucionar. Ya. Una imagen como ejemplo y hablamos del Ejecutivo, si ustedes recordarán. la... Ya, chiquillos, no sé qué pasó, pero me tiró hacia afuera, volví, no sé la verdad lo que pasó, ¿ya? Eh, Primera vez que me pasa, por si acaso, no es algo que se acostumbre a pasar con la conexión que tengo en la casa. Ya, ok, chiquillos. ¿Se escucha? ¿Están viendo, cierto? Si pueden escribir en el chat. Ya. Chiquillos, sorry porque se haya caído en internet, no sé qué pasó. Es primera vez que me pasa. Ya. Chiquillos, lo que habíamos hablado, bueno, por fortuna no hemos hablado nada nuevo, sino que estábamos recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada, ¿ya? Habíamos hablado del origen de los poderes del Estado, esta idea de dividir el poder para que no se concentrara en una persona, ¿ya? También abordamos un poquito lo que era el poder ejecutivo, que es aquel que se preocupa de la administración pública, ¿ya? Es decir, que las instituciones públicas funcionen como el servicio de impuestos internos, la aduana, el registro civil, ¿ya? También que la máxima autoridad es el presidente de la República, tiene el presidente designa ministros, subsecretarios, directores regionales de servicio, lo que son los CEREMIS, ¿ya? Que son cargos de confianza del presidente, es decir, el presidente si no confía en la persona no la va a tener en ese puesto, ¿ya? Y también hay cargos que son de concurso público, que son los cargos de alta dirección pública, directores de hospitales, directores de corporaciones, no, corporaciones no, porque son del municipio, directores de servicio en general, como puede ser un servicio, bueno, hablamos de salud, podemos hablar el director de los servicios puestos internos, los directores regionales de el servicio agrícola ganadero, son cargos designados por concurso público, ¿ya? Donde en el fondo ahí sí corren tus capacidades o tus cualidades. Ahí están los ministros, ningún comentario sobre ellos, por favor, chiquillos, no quiero tener que anular la clase. El presidente, hoy en día es Tatancito de los brazos cortos, como le llamamos coloquialmente, bueno, Sebastián Piñera, él fue electo vía votación directa, ya a través de la mayoría absoluta, es decir, obtener el 50% más uno de los votos para ser electo presidente. ¿Qué requisitos chiquillos?
chileno, mayor de 35 años, y no tener alguna condena por pérdida efectiva, es decir, no haber sido condenado a cárcel. ¿Ya? Eso a nivel general, bueno, y tener cuarto medio completado. No te exige más ser presidente. De hecho, son bien pocos los requisitos para también permitir que la mayor cantidad de población pueda optar a este cargo. ¿Ya? Y las atribuciones que tiene el presidente son muchísimas, son más de 20 y tantos, son más de 20. Aquí yo nombré algunas como dictar estado de excepción constitucional, por ejemplo, estado de sitio, estado de guerra, estado de catástrofe, la condición en la que nos encontramos hoy en día, que es estado de, me acuerdo cómo se llama, creo que estado de catástrofe, creo que era, estado de conmoción, no recuerdo bien el nombre que tiene el estado de excepción constitucional en el que estamos ahora, que le permite establecer al presidente toques de queda, destacar a los militares en la noche que hagan control fiscalización, ya, inclusive él podría establecer mecanismos como controles de precios, pero no lo hace, entre otros, ¿ya? Puede firmar decretos con fuerza de ley, que son documentos que tienen la misma validez que una ley, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tienen estos decretos con fuerza de ley? Es que son muchas veces vistos como antidemocráticos y antirrepublicanos, porque el presidente le hace un bypass, ¿ya? O coloquialmente se pasea al Congreso y se lo salta, porque cree que es necesario que esta ley se apruebe. Pero por lo general no se utiliza porque es antidemocrático y es antirrepublicano, ¿ya? Puede proponer y remover los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, ¿ya? Fuerzas Armadas, recuerden que son el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada o Marina, que están a cargo del Ministerio de Defensa, y las de Orden Público son carabineros, policías de investigaciones, que son aquellos que están a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ¿ya? Porque ellos se preocupan del orden público diario. Y Gendarmería también ingresa ahí porque se preocupan del régimen carcelario. Entre otras, por ejemplo, además de proponer y remover ministros, ¿ya? O sea, tiene muchas atribuciones el presidente de la República. Está Tatancito, que ayer dio una cadena nacional, ¿ya? Donde propuso su nuevo proyecto de tercer retiro del 10%, que en el fondo es como decir, no, el que se va a aprobar es mi proyecto y no el del Congreso porque yo quiero que así sea. En vez de decir, ok, le retiro el requerimiento al Tribunal Constitucional para que se apruebe el tercer retiro, no, tiene que ir el mío, tiene que ir el que yo propuse. O sea, la lógica que él tiene en el fondo es que Jalisco zapata, si no pierde empata, ¿ya? Nosotros habíamos hablado, y creo que quedamos en el poder legislativo, no acá, si no me equivoco, quedamos en los diputados, pero el segundo poder del Estado es el legislativo. El legislativo se concentra en crear, modificar, aprobar, rechazar las leyes, ¿ya? Su proceso es de la creación de leyes, además de tener otras atribuciones exclusivas. ¿Quiénes conforman este Congreso? El Congreso chileno es bicameral, que significa que está compuesto de dos salas, que son las cámaras, los diputados y diputadas y los senadores, ¿ya? Ahí al costado dice que los diputados tienen atribuciones fiscalizadoras. De hecho, los diputados son el órgano fiscalizador de los actos del Ejecutivo, ¿ya? Es decir, que el presidente, los ministros, los subsecretarios estén en el fondo cumpliendo con el mandato constitucional y no estén haciendo cosas que no les corresponden o estén haciendo declaraciones que no corresponden o no estén controlando los servicios que están a su cargo, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de esa acción fiscalizadora se ve con el requerimiento o la citación, por así decirle, que se le hace al ministro de Defensa, Baldo Procuriza, ahí sí, porque no sé si ustedes vieron que los militares mandaron una carta, el ejército mandó una carta demostrando su malestar o descontento por una parodia que hicieron en la red, en un programa, donde la Belenaza y el Toto, que actúan en Montenegro con compañía, hicieron una parodia, ¿ya? De una entrevista a un general del ejército hablando de todos los casos de corrupción, de escuchas telefónicas que tiene el ejército en su contra y que están saliendo a la luz, bueno, o que vienen saliendo a la luz desde los últimos años, ¿ya? Y se llama y se juntan las firmas porque los diputados tienen la atribución de llamar al ministro y decirle, venga para acá. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no controla al ejército que está bajo su control político? ¿Ya? Porque el ejército, por si acaso, chiquillos, es una fuerza no deliberativa y no tampoco es opinante. ¿Ya? La función del ejército en el Estado chileno no es establecer opinión pública, sino que es
simplemente acatar y cumplir su función, que en teoría es prepararse para un posible conflicto o aparecer cuando se le requiere en caso de una conmoción interna, que no solamente tiene que ser, por ejemplo, un estallido social, puede ser una catástrofe natural, ¿ya? Ahí tiene que aparecer. Pero si lo tiran a una talla o lo suben al columpio, ellos no tienen que opinar. El que tiene que opinar es el ministro de Defensa, ¿ya? Y eso, por ejemplo, es una atribución fiscalizadora que tiene, ¿ya? Y los senadores, a contracara, son sancionadores, ¿ya? El Senado es quien, cuando se genera, por ejemplo, un proceso de acusación constitucional en la Cámara de Diputados, quien establece si se aplica o no se aplica la sanción es el Senado, ¿ya? Además de tener otras atribuciones. ¿Dónde se ubicaba? En Valparaíso, ¿ya? Y se eligen, perdón, bajo el sistema proporcional o sistema D'Hondt, ¿ya? Que es un sistema donde se privilegian los pactos por sobre las personas. ¿Ya? Y está la imagen del Congreso. Bueno, en la Cámara de Diputados, en esto habíamos quedado, ¿ya? La duración del cargo son 4 años, el máximo son 2 reelecciones, eh, sus funciones son fiscalizar los actos del Ejecutivo, comenzar los procesos de acusación constitucional y también poder aprobar leyes en primera instancia, ¿ya? Acá tenemos, chiquillos, una imagen que en el fondo es una parodia, ¿ya? La que está a la derecha es una parodia, ¿ya? A cómo se financian los partidos políticos, y a la izquierda está la Pamela Giles cuando salió celebrando el primer retiro del 10% cuando se aprueba en la Cámara de Diputados, corriendo a lo Naruto frente a los ministros, ¿ya? Ahora esto sí ya es nuevo, que es la Cámara del Senado. La Cámara del Senado, la duración del Senado son 8 años en el cargo. De hecho, duran el doble que los diputados. De hecho, el cargo de elección popular que dura más en el tiempo. ¿Ya? Duran 8 años, tienen el máximo de una reelección, o sea, duran un máximo de 16 años, chiquillos. En Chile, hasta hace poco tiempo, no existía lo que era este límite de reelecciones. Y este límite de reelecciones se estableció para evitar que los políticos se perpetuaran en el poder. Hay tipos que llevan 30 años en el cargo, pues chiquillos, ¿ya? Partiendo por el alcalde Mella. Y hay que sumar ahí senadores, diputados, que llevan... Yo era un mocoso de 2, 3 años y ya estaban esos tipos en el poder. Para que sepan, yo tengo 32. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones que tiene el Senado? El Senado tiene una función sancionatoria, es decir, él es quien establece la sanción dentro de una acusación constitucional, ¿ya? Además de ratificar tratados internacionales, entre otras funciones que tiene, y además, chiquillos, es quien da la aprobación final a una ley en un proceso normal, ¿ya? En un proceso legislativo normal, parte de la siguiente forma. Llega un proyecto de ley, ese proyecto de ley pasa a una comisión en la Cámara de Diputados que le compete a esa área. Por ejemplo, si llega un proyecto de salud, pasa a la Comisión Salud. Si llega un proyecto de educación, pasa a la Comisión Educación. Y así. Y se trabaja el proyecto, se revisa, se modifica, se agregan, se quitan cosas, y cuando el proyecto recibe la aprobación de la comisión, pasa a votarse en la sala de la Cámara de Diputados, donde se aprueba o se rechaza. Si se aprueba, o si se aprueba con indicaciones, pero en general se aprueba o se rechaza. Si se aprueba, pasa al Senado. Si se rechaza, se cayó y hay que esperar un año para volver a reponerlo. ¿Ya? Cuando pasa al Senado, pasa por el mismo proceso. Pasa por una comisión que lo revisa, le agrega, le quita cosas. Si lo modifica, después hay un tercer trámite que es volver a la Cámara de Diputados, que es más engorroso. Pero en sí el proceso se basa de esta forma. Diputados, comisión, sala, pasa al Senado, comisión, sala,
y después tiene que firmarse el presidente tiene que firmarlo para que se apruebe como ley. Recordar que existe la facultad de ir al Tribunal Constitucional, que es lo que hizo, por ejemplo, Piñera con el tercer retiro y con el segundo también. ¿Por qué? Porque si una ley se cree que va en contra de la Constitución o del espíritu de la Constitución política, las autoridades pueden recurrir al Tribunal Constitucional para que este tribunal decida si es legítimo o no. ¿Ya? Y por eso se le ha criticado que funciona como una tercera cámara prácticamente, en el fondo que, ay, es que no me gustó el resultado, voy al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y para evitar eso, por ejemplo, se ha propuesto la eliminación del Tribunal Constitucional. Y que eso lo vamos a votar cuando, o se va a proponer cuando se genere este proceso constituyente. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, chiquillos, también, como ustedes se habrán dado cuenta, mi estilo de poner imágenes es muy también de parodiar o de promover la crítica, ya, frente a la autoridad. Y para que no digan que le pego solamente a un grupo político, que puse dos personas que son de bandos políticos diferentes, ¿ya? Porque aquí te quiero invitar con esto, es a que le cuestiones a quienes escoges como representante. ¿Ya? En la derecha está Jorge Pizarro, miembro militante histórico de la democracia cristiana, abogado. Él representa a la región de Coquimbo, a la cuarta región. Y con ustedes se acuerdan que el 2015 hubo un terremoto en la zona de Coquimbo, bastante importante, que fue un poquito antes de Fiestas Patrias. ¿Ya? No sé si lo recuerdan, chiquillos. ¿Lo recuerdan? ¿O eran muy chiquitos algunos? Creo que fue, ponte que haya sido un 16, 17 de septiembre, así como poco antes de las Fiestas Patrias como tal. ¿Ya? En este caso, justo en paralelo, en Inglaterra se estaba desarrollando el Mundial de Rugby. La persona que está acá, Jorge Pizarro, es rugbyista, él jugó rugby en la época universitaria, y cuando lo llamaron a preguntar, senador, ¿cómo está su región? ¿Qué opina? ¿Se ha desplegado en terreno para saber lo que necesita la gente? ¿Qué es la función de un congresista? Pues, chiquillo, la función del congresista, perdón, también va por ese camino, es de acercarse a la gente. De hecho, ellos son el nexo de la gente con la creación de las leyes, porque en teoría los parlamentarios debiesen recibir la voluntad popular, el clamor popular, para crear leyes que satisfagan a esa población. Si yo voy en mi semana de terreno como congresista a conocer la realidad de los sectores más populares, más humildes, más carenciados de mi circunscripción electoral o distrito electoral, pucha, la idea es que ellos me cuenten sus inquietudes para yo poder ayudarlos, quizás generar una ley que les permita, por ejemplo, mayores facilidades para el acceso a una vivienda, a servicios básicos, a no tener que endeudarse de forma significativa para poder sobrevivir. El tipo, ¿qué fue lo que dijo? No tengo idea, estoy viendo el Mundial de Rugby. O sea, uno como congresista no puede dar esa respuesta, ni como figura pública puede dar esa respuesta. ¿Ya? O sea, ¿qué te da a entender con eso? Que aquel personaje que está ahí, bueno, con todo el derecho del mundo que haya podido tener para ir a ver un mundial de rugby, no puedes como persona dar esa respuesta. ¿Ya? Porque en el fondo, ¿qué le estás demostrando a tu gente? Que tienes cero interés. Cero interés por la gente que te eligió, o sea, la gente te interesa solamente cuando tienes que votarte. Te acercas a la gente solamente cuando tienen que votarte. No cuando la gente está sufriendo, la está pasando mal. Y ahí hay un problema gravísimo, chiquillos, y que nosotros somos culpables como sociedad, porque nosotros le hemos dado cabida a esas personas. Nosotros hemos permitido que esas personas lleguen al poder y se mantengan en el poder. ¿Ya? Porque, chiquillos, no basta la canasta familiar o la caja de alimentos que a veces reparten, o la bolsa con alimentos. No basta acercarse a la población para sacarse la foto. Tienen que haber hechos. ¿Ya? Y esta clase política que nosotros hemos escogido desde la vuelta a la democracia no ha dado el ancho.
no han sido capaces, chiquillos, de solucionar las grandes problemáticas que tiene la gente. Siempre llegan tarde a todas las jugadas, nunca con visión de futuro, siempre intentando parchar, siendo reactivos y no proactivos, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema bien importante que al que les invito, chiquillos, a reflexionar es, ¿a quiénes estamos escogiendo? Sé que he sido majadero con el tema, y soy majadero con el tema porque es clave para construir un país mejor, ¿ya? Y a la izquierda tenemos a Iván Moreira, que es de la derecha más conservadora, ¿ya? Férreo defensor de la dictadura militar, férreo defensor de Pinochet. De hecho, quizá los más viejos de acá, los que tenemos 30 o más, recordaremos que cuando Pinochet estuvo detenido en Londres, Moreira inició una huelga de hambre para exigir la liberación de Pinochet, ¿ya? Evidentemente no duró mucho. Eh, Como se dice coloquialmente en Chile, hizo el loco, ¿ya? Pero ha estado ahí desde los 90. De hecho, partió siendo diputado, después llegó a ser senador, ¿ya? Hoy en día él se aferra mucho a los grupos evangélicos, de hecho él se convirtió a la religión cristiana evangélica, no sé qué derivación tendrá, pero él se convirtió, ¿ya? Por eso ahí lo ven cantando quizá con tanta pasión en la imagen, y de hecho la frase que está abajo es del caso Penta, un caso bien bullado en la política chilena, donde se hablaba del financiamiento ilegal de la política a través de boletas ideológicamente falsas. ¿Qué es eso? En el fondo, yo le supongamos a la Lore, le hago una boleta para, en el fondo, justificar un gasto, o que supongamos que yo coloco Lorena Holguín, monto, no sé, puedo aumentar 20 millones de pesos por una asesoría financiera, estoy inventando. Y quizá la Lore nunca hizo la asesoría financiera, lo que sí fue un aporte a su campaña, por ejemplo, la Lore quiere ser alcaldesa, y de esa forma yo la financié. A eso se le llama una boleta ideológicamente falsa, ¿ya? Y el caso Penta estuvo muy metido en eso, sobre todo con el sector más conservador de este país, con los partidos de derecha, y en un correo que se encontró de Iván Moreira, que iba hacia el grupo Penta, Moreira les hablaba si les quedaba un poco del raspado de olla para él. En el fondo lo que quería decir es, ¿te quedan unos milloncitos para darme para mi campaña? Y de ahí que lo han deseado sistemáticamente con el raspado de olla, ¿ya? También, esa, Moreira lleva como 30 años en el Congreso, chiquillo. Yo tengo recuerdos de videos, mejor dicho, de la pelea con Chaulson desde el año 92, cuando los amarrea, cuando Jorge Chaulson del ex PP estaba hablando y lo basurea, lo denosta públicamente, eh, lo, lo, insulta frente a toda la prensa política, está desde esa época, chiquillo. Y yo no sé qué aporte ha sido en la vida política, en la confección de leyes, en la persecución de un país mejor. No lo sé. ¿Ya? Por eso les digo, ojo con quién votamos. Ese tipo de personas, podríamos haber colocado mucho más ejemplos acá. Juan Pablo Letelier, Coloma, ¿quién más se me puede quedar? Hay muchos más que se me pueden caer en el tintero, chiquillos. Navarro, Guido Girardi, eh, la Jimena Rincón, ¿ya? O sea, hay muchísimos chiquillos de estos personeros políticos que en realidad no aportan nada. ¿Cuál es mi invitación? No voten por ellos. No voten por ellos. Busquen una persona diferente por quien votar. ¿Ya? Pero no le den el voto a los mismos de siempre. Porque llevamos 30 años, 3 décadas, chiquillos, perdón, votando por los mismos de siempre y no hemos visto cambio significativo. No hemos visto cambio alguno. ¿Ya? Bueno, el Poder Judicial, chiquillos, que es el tercer poder del Estado. Si tienen alguna duda, chiquillos, me interrumpen nomás, ¿ya? Voy a dejar si tienen alguna duda, alguna consulta.
¿No hay dudas, chiquillos? ¿No hay consultas? Ya. Entonces, vamos con el Poder Judicial. ¿Ya? El Poder Judicial es el tercer poder del Estado y su función fundamental es la de aplicar los códigos legales, los códigos jurídicos, el Código Penal, el Código Civil, el Código del Trabajo, el Código Tributario, ¿ya? Y dictar sentencias frente a esos delitos, ¿ya? Chiquillos, por si acaso, por si no lo sabían también, las sentencias y la condena o el castigo que se te imponga para resarcir el daño, para en el fondo enmendar el daño que tú cometiste, o para rehabilitarte, como lo quieras ver, está establecido por ley. Yo no puedo exigir algo que esté por sobre lo que establece el código jurídico. Y para eso se basan en la idea de proporcionalidad. Es decir, el castigo debe ser proporcional a la falta. Por eso, por ejemplo, el hurto, ¿ya? O lo que coloquialmente llaman el robo hormiga, que se da en los supermercados, recibe penas de cárcel muy bajas. Por lo general es una multa y para la casa, ¿ya? Es muy distinto, por ejemplo, hacer un robo con violencia o robo con intimidación. Ahí sí, por ejemplo, se puede configurar que estuvo en riesgo la vida de la persona, que la persona que cometió el delito, el delincuente, es una persona agresiva, que es un peligro para la sociedad, por lo tanto debe estar privado de libertad, ¿ya? Y es por eso también, chiquillos, que muchas veces los delitos económicos, esos delitos que llaman tanto la atención, que son, por ejemplo, los desfalcos de banco, el financiamiento ilegal de la política, la colusión, como el caso de la colusión de los pollos, la colusión del papel tisú o papel higiénico, la colusión de las farmacias, termina por lo general sin castigo y solamente con una multa económica que es mucho menor al daño que yo le generé a la población. Porque el código tributario o los delitos económicos funcionan por lo general pagando multas económicas. Multas que no siempre son proporcionales al daño que yo generé. Por eso tú ves que, no sé, por ejemplo, los controladores del grupo Penta, que desfalcaron con millones de dólares, chiquillos, a la gente, y generaron daños de millones de dólares, eh, pagan con clases de ética y una multa chiquitita. Porque así lo establece la justicia tributaria de este país. En cambio, un robo con homicidio, evidentemente, bajo ninguna circunstancia lo puedo pagar con una multa o un homicidio, excepto que sea millonario poderoso, que ahí la cosa cambia. Se lo pregunten a Martín Larraín. Bien, ¿quiénes conforman este Poder Judicial, chiquillos? Los ministros del Poder Judicial. A ver, acá vamos a explicar al tiro algo, que quizás puede sonar extraño que diga ministros de justicia. Toda aquella persona que tiene el título de juez se le puede llamar ministro también. ¿Ya? De hecho, por lo general, si uno ve prensa o noticias, prensa escrita, te podrás dar cuenta que a los jueces muchas veces se les llama a los ministros, ¿ya? O magistrados, ¿ya? Pero el Poder Judicial está conformado por los jueces, que hay jueces de toda índole, pues chiquillos, hay jueces de juzgados, de tribunales orales en lo penal comunales, provinciales, la Corte de Apelaciones tiene otros jueces, y el Tribunal Máximo está la Corte Suprema, donde está la gente en teoría que tiene más experiencia y que puede fallar en última instancia, ¿ya? También aparece en Chile la figura del Ministerio Público, lo que también llamamos coloquialmente Fiscalía, ¿ya? Esta figura, chiquillos, del Ministerio Público, de la Fiscalía, surge en Chile con la reforma procesal penal, que se desarrolla en Chile, que es una reforma estructural al sistema judicial chileno, donde el juez deja de ser también quien lleva la investigación. En el pasado, chiquillos, los jueces también llevaban la investigación además de dictar sentencia. Hoy en día se les quitó la labor de investigar y se les dejó solamente la parte de cortar el queque y de dirimir y decir si es culpable o inocente una persona. Y el trabajo, la pega de la investigación se la lleva el Ministerio Público, la Fiscalía. Es la Fiscalía quien interroga, es la Fiscalía quien le pide a las policías que hagan pericias, es decir, por ejemplo, que investiguen el lugar de los hechos, que levanten evidencia,
si hay una víctima fatal, por ejemplo, que le hagan una autopsia al cadáver buscando signos de alguna lesión que sea atribuible, por ejemplo, a algún arma, alguna enfermedad, no sé. Todo ese trabajo lo pide Fiscalía. Y es Fiscalía quien al final lleva la carpeta al juez y dice, aquí está toda la evidencia, señor juez, usted toma la decisión. De hecho, la Fiscalía también puede decidir no perseverar con una denuncia, es decir, sabes que no hay nada que compruebe que el delito, que haya ocurrido un delito, por lo tanto se pide el sobreseimiento definitivo, o sea, el cierre de la causa. O sea, vamos a colocarnos de nuevo ejemplo a mí y la Lorena, que está ahí. Supongamos que yo denuncio a la Lore porque digo, la Lore me asaltó y me robó mi computadora, me robó la mochila, mi billetera y me amenazó de muerte. O sea, fue un robo con violencia, un robo con intimidación. ¿Ya? Pero quizá cuando el fiscal comienza a investigar, se da cuenta que no pasó nada porque yo nunca me junté con esa persona, que nunca nos topamos, que las historias no coinciden, que yo estoy siendo contradictorio y que al final lo que pasó fue que yo lo perdí en una apuesta, por ejemplo. ¿Ya? Y si ocurre eso y se llega a esa conclusión, el Ministerio Público puede decir, ¿sabe que su señoría no hay nada que demuestre el delito, por lo tanto queremos que la causa se cierre? ¿Ya? Y de eso se trata el proceso. De hecho, el sistema judicial chileno, chiquillos, funciona bajo la siguiente premisa. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque en el pasado funcionaba con un sistema diferente, donde existía una figura que se llamaba la detención por sospecha. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del delito que yo te hablaba que la Lore había cometido en mí, que era mentira. En el sistema antiguo, si existía el más mínimo detalle que pudiese hacer suponer, inclusive algo tan subjetivo como, oye, esta chiquilla tiene cara de delincuente, no, a la cárcel. Ocurría eso. Y esa fue una estrategia que se ocupó mucho en dictadura. Y por eso se cambió. Se cambió porque traía recuerdos de un pasado bastante nefasto. ¿Ya? Así que se decidió cambiar y en el fondo que nosotros nos movamos con el sistema actual. ¿Que tiene sus desventajas? Tiene sus desventajas. Por ejemplo, hay mucha gente que pueden haber sospechas ciertas de que sea culpable, pero si no hay una prueba contundente, irrefutable, que te establezca como el culpable, no te pueden declarar culpable. ¿Ya? Y es por eso que hay muchos casos que son, sobre todo casos de, no sé, de interés público, han sido casos de alta exposición, ¿ya? Que tú llegas y dices, pero ¿cómo si el tipo se nota que es culpable? Mira lo que hizo. Pero si mira, y uno lo puedes conversar con tu familia, con tu amigo, pero si tiene cara de pato malo, tiene cara de malo. Pero si no hay una prueba contundente no se puede condenar, ¿ya? Y eso hace también que los procesos sean un poquito más demorosos, que mucha gente quede en libertad esperando una formalización de su delito, o sea que se hayan encontrado pruebas certeras que te puedan ubicar como un posible culpable, ¿ya? De esa manera funciona. Bueno, si hay un Ministerio Público que investiga, también hay una defensoría. Ya, la Defensoría Penal Pública, chiquillos, funciona para aquellos que han sido condenados o acusados de un delito, ¿ya? Porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a un juicio justo y todos tenemos derecho a una defensa jurídica. ¿Ya? O sea, todos tenemos derecho a tener un abogado que nos represente. Y por lo general, al acusador lo representa la fiscalía, ¿ya? Y al acusado queda ahí, pues, quedaba ahí con los brazos cruzados esperando, porque evidentemente si te habían condenado o te habían acusado de un delito grave, de alta connotación pública, como imagínense, no sé, de abuso, de violación, de cosas por el estilo, eh, necesitaban tener una justicia, un defensor, porque la Constitución lo establece, ¿ya? Y muchos abogados no te iban a querer representar. Por lo tanto, se establecía esta idea de la defensoría, ¿ya? Hoy en día se está promoviendo que también haya una defensoría para las víctimas, que en el fondo replique esta lógica, pero con el acusador, porque muchas veces el acusador se queda sin apoyo, ¿ya? Y muchas veces cuando no hay una fiscalía de por medio, tienes que pagarte por tu cuenta al abogado, y sabemos que un abogado no es algo económico, ¿ya? Contratar un abogado no es algo barato, o sea, no es algo privativo para un grupo de gente que se puede dar quizá
puede destinar parte de sus ingresos a la contratación de un profesional, ¿ya? Y es por eso que se buscó establecer esta idea. También están todos los funcionarios administrativos acá, chiquillos, ¿ya? Los secretarios, los técnicos jurídicos, los archiveros, los que tienen los archivos, o sea, toda una estructura dentro del Poder Judicial, ¿ya? Y cómo se eligen, chiquillos, estos jueces, ¿ya? Por lo general, los magistrados importantes de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, surgen de ternas o listas que propone el presidente y que después son, perdón, se propone una lista y luego son escogidos, ¿ya? O sea, el Poder Judicial no funciona con la lógica de votación directa, sino con un voto bien censitario o con una designación bien chiquita de un grupo bien pequeño de gente, ¿ya? Que puede ser que la lista provenga del Poder Judicial, ¿ya? Y el presidente dice, ya, esta persona tiene el mejor currículum, es la persona que se ve más capacitada. ¿Ya? Y en el cargo de los jueces, por lo general, duran mucho tiempo. O sea, pueden ir rotando de juzgados, pero la vida del juez puede durar hasta los 70 años fácilmente. Piensen que la Corte Suprema, por lo general ustedes no ven abogados o como ministros de la Corte Suprema no se ven abogados de 20, 30 años, sino por lo general de 60, 50, de 50, 55 hacia arriba, porque en el fondo tiene que ser gente con mucha, mucha experiencia. De hecho, para ser juez, tú tienes que ser abogado y ser un abogado bien destacado en tu campo y tener bastante experiencia, tener muy buenos antecedentes y además haber cursado una academia. O sea, hay un curso de formación de jueces, no es así como, ya tú vas a ser juez. No, tienes que tener una formación. Y de hecho, se destaca porque solamente acá puede trabajar gente de una profesión. O sea, en los grandes cargos, como ser juez, ser fiscal o ser defensor público. ¿Quiénes son? Los abogados, ¿ya? Y de hecho, la abogacía o las leyes, por ejemplo, cuando tú entras a estudiar Derecho o leyes en la universidad a ti solamente te confiere un grado académico, que es ser licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El título de abogado te lo entrega la Corte Suprema. Creo que es la única profesión que en la actualidad trabaja bajo este sistema, donde es un poder del Estado quien te confiere el título. Ya, por ejemplo, cuando tú estudias pedagogía, la universidad te entrega tanto el grado académico como el título de profesor. Por ejemplo, si entras a estudiar medicina, la universidad te entrega el grado de licenciado en ciencias de la salud y te entrega el título profesional de médico. El abogado es el único que funciona de manera diferente. ¿Por qué? No lo sé. Quizá porque todavía siguen estas normas tradicionales que te ponen al abogado como prácticamente un ente superior intocable. De hecho, es como en la cima de la pirámide social de profesiones está en el top, está el médico y el abogado. Siempre es como donde todos quieren llegar. Después vienen ingenieros y los profes venimos bien abajo, porque socialmente en Chile somos muy mal vistos. Como, es profe. Siendo que en otros países está ahí arriba. De hecho, en otros países, en los países desarrollados, ya, en Occidente y en Oriente, el profe está arriba, así es como, oh, el loco es profe, el loco debe ser seco. Acá no. Como, ya, eres profe. Es como cuando te invitaban a una casa así, tus suegros, y te decían, ¿y usted me dijiste que estudia? Soy profesor. Ya. Es como el meme. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, chiquillos, a la derecha tenemos la imagen de la justicia, que también la hablamos el día martes de la semana pasada. La justicia es ciega, por eso tiene los ojos vendados, porque no se deja influenciar por ningún estímulo, ¿ya? Por ninguna impresión, por ningún sentimentalismo. La justicia no se debe dejar influenciar por nada de eso, sino que tiene que fallar en base a razón de derecho, es decir, en base a la racionalidad. No puedo fallar en base a que, hoy sí, pobrecito el caso, o mira, este tipo mató, no sé, entró a robar y terminó matando al dueño de hogar. Oye, sí, pero no puede ser, oye, pobrecito, mira la historia de vida, qué triste el niño. No, dejémoslo libre. No, no puede funcionar en base al sentimentalismo, sino que en base a la ley, a lo que establecen los hechos y el derecho, ¿ya? Segundo, tiene la balanza, porque la balanza lo que te establece es
en el fondo, cómo se pesan las pruebas, las evidencias. Y según hacia qué lado incline la balanza, es que si la persona, la evidencia te demuestra como inocente o como culpable, ¿ya? Y la espada es la espada con la que se ejecuta el castigo, ¿ya? Es la espada castigadora, en el fondo, que puede ser la muerte, puede ser privarte de libertad, puede ser pagar una multa, etcétera, etcétera, etcétera. De esa forma. ¿Y por qué es una mujer? Porque es la justicia femenina, ¿ya? Y en la derecha, es como una pregunta bonus, chiquillos. El que sea, son las 9:45. El que sea capaz de decirme a qué banda y a qué disco pertenece esa portada, que está a la izquierda, en un minuto, obtendrá un beneficio o un premio. Tienen un minuto desde ahora ya. Recuerden, la imagen que está a la izquierda. ¿A qué banda y a qué disco pertenece la imagen que está a la izquierda? Metallica. ¿Y el nombre del disco? Necesito las dos cosas. ¿Ya? ¿Quién fue el que dijo? Es que no puedo ver ahora, tengo el chat puesto, no puedo ver quién habló. Yo, profe. Nombre, Lucas. ya. ¿Y no sabes el nombre del disco? Eh... And Justice for All, ¿no? Bien, te ganaste. Primero te lo digo por interno. Me escribes por interno al Ya, final de la clase y te digo cuál es tu premio. ¿Te conviene? ya. Pero muy Sí, profe. bien, chiquillos. Era Justice for All. De hecho, por eso, Unjustice for All es como y justicia para todos. ¿Ya? Ese es el nombre del disco. Si se dan cuenta, claro, la imagen de un disco, pero se dan cuenta cómo están votando a la justicia, la tienen amarrada y la están intentando tirar. ¿Ya? Tienen un trasfondo bastante interesante, chiquillos, que uno le puede dar una interpretación bastante profunda, que tiene que ver cómo se intentaba derribar el sistema, esta idea de justicia, ¿ya? Que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, chiquillos, ¿ya? O quizá cambiar el concepto de justicia de antaño, que tenía también una visión muy castigadora, muy de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? A una justicia de otro estilo, porque en el fondo, pensemos nosotros, chiquillos, que la justicia, además de dictar sentencia, también tiene, cuando establece el castigo, en el fondo también te está dándote una oportunidad para tú poder redimirte. Sí, es difícil pensar que una persona se puede redimir, chiquillos. Muchas veces, sobre todo si te tocó en forma directa. Eh, pero es la idea. De hecho, los regímenes de privación de libertad eh, apuntan a eso también, a una que sea una época como la persona se pueda reformar. De hecho, por eso existen dentro de las cárceles, hay programas que intentan reintegrar a esta gente a la sociedad. Entiendo, chiquillos, y también es súper comprensible que ustedes puedan llegar a decir que es muy difícil o es imposible, pero quizás si se puede con alguno, con uno, con otro, ya tiene efecto, tiene un efecto positivo, ¿ya? Sobre todo pensando en aquellas personas que quizás cometieron delitos cuando eran muy jóvenes y delitos que fueron de menor connotación social, ¿ya? Yo no sé si ustedes recuerdan el incendio de la cárcel de San Miguel, que fue como el 2009, creo, 2010 por ahí, el incendio de la cárcel de San Miguel donde murieron muchísimos eh, convictos presidiarios que estaban dentro. Yo siempre recuerdo que había un caso de un chiquillo que siempre salió a la luz y que fue tomado como muestra de lo injusto que era el sistema judicial con los más humildes. Un tipo que falleció ahí estaba en la cárcel porque el tipo lo habían detenido por vender CDs pirata. Y eso, digamos que es bastante menos gravoso que desfalcarte un banco, que coludirte con otras empresas para cobrarle de más a la gente, ¿ya? Y terminó muriendo. O sea,
por eso, chiquillos, el sistema, también el sistema judicial chileno y sobre todo el sistema carcelario chileno está tan cuestionado, porque hay sobresaturación, porque ni siquiera cumplen con un mínimo de dignidad las condiciones de las cárceles chilenas, ¿ya? No estoy diciendo que tengan que vivir como en Punta Peuco, que tampoco es la idea, pero sí un piso mínimo, ¿ya? Y quizás ya vimos se los podrían pagar chiquillos con trabajo social, por ejemplo, como en estas películas gringas que se ve muchas veces que, que a los convictos los llevan a barrer, a limpiar las carreteras y cosas por el estilo. Quizás podría darse, ¿ya? Ahora bien, hemos llegado a la pregunta esencial, chiquillos, de la semana 8, ¿ya? Dice, elabora un cuadro comparativo comparando los tres poderes del Estado, ¿ya? Y tome como referencia todo lo que hemos hablado en estas clases, ¿ya? ¿Cómo lo pueden hacer, chiquillos? Tienen la opción de eh, poder enviarlo vía formulario, o sea, perdón, vía Google Classroom, ¿ya? Y también lo pueden hacer, en caso, ojalá puedan hacerlo de esa forma, vía formulario, perdón, más que vía formulario, vía Google Classroom, ¿ya? Porque está el espacio para que ustedes puedan desarrollar la pregunta esencial, ¿ya? Vía Google Classroom. Ahora, si no pueden, porque les tira el típico error de que no son miembros de la organización y bla, 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 en el último de los casos, chiquillos, mándenlo por foto. Pero debe ser el último de los casos, así como la última opción. Como que mando el último cartucho. Déjenme buscar acá. Eh, Les saqué una fotito y se la mandé al grupo, chiquillos, ¿ya? Para que lo puedan desarrollar. Voy a dejar de grabar la clase, ¿ya? Porque voy a mostrarles otra cosa.